Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Julián Durán, estudiante de Ingeniería de Sistemas, quinto semestre en el CEA de Tunja de la Universidad Nacional Abierta y Distancia. Mm, en la década de 1950, el ingeniero estadístico Hermann Hollerith fue quien inventó las tarjetas perforadas, eran de cartulina y en donde para sus respuestas de sí o no se encontraban en diferentes ubicaciones o posiciones según sus respuestas. En la década de 1950 aparecen las primeras cintas magnéticas, automatizan la información y transfieren datos de una cinta a otra. Este sistema tenía solo una forma secuencial y ordenada. En 1960 se hace el uso de los discos que contenían la información en milisegundos. Se da inicio a las primeras generaciones de bases de datos en red y jerárquicas. En 1967 aparece Database Task Group, que dio origen a Codacil, que fue una empresa de programación que tenía la finalidad de crear un lenguaje para diferentes ordenadores y su fruto fue COBOL, que más tarde llegó ANSI. En la segunda generación de las bases de datos de 1970, Edgar Frank Codd fue el padre, o considerado como el padre de las bases de datos relacionales. Definió 12 reglas para sistemas de datos relacionales. Surgen bases de datos también comerciales y fue quien inventó el primer proyecto de bases de datos relacionales llamado System R y luego pues con Oracle Corporation. Mm, en 1980, SQL se utiliza para desarrollar System R, evoluciona a Structure Query Language, que es el SQL. ANSI adopta SQL para lenguajes relacionales y en el 87 se transforma en estándar ISO. Ya en 1990 los datos son más complejos y se da la aparición como Microsoft Excel y Microsoft Access para bases de datos orientadas a objetos. En este presente y futuro se hace la implementación de la World Wide Web. Ella pues tiene nubes que mm, ofrecen gran capacidad de almacenamiento y de información, pues esto afectó significativamente a las bases de datos ya que allí se consultaban. Estos tres conceptos como atributo, atributo principal o clave primaria y atributo foráneo o clave secundaria. Aquí vemos un ejemplo de las tablas donde tienen unas ciertas características. Estos conjuntos de atributos se identifican de manera única y cada fila en una tabla de base de datos. Y la clave foránea establece una relación entre dos tablas mediante la referencia, una clave primaria en la tabla de referencia. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, en la tabla de empleados y en la de departamentos. Vemos que hay una relación entre la clave foránea y la clave primaria, que son en departamentos, donde Juan y María se encuentran en el 101 y 102, esas relaciones. Tendencias y perspectivas de las bases de datos. Últimamente, pues, con el procesamiento híbrido de transacciones y análisis, esta tendencia combina el procesamiento de transacciones en línea y el análisis de datos en tiempo real. Esto permite a las organizaciones obtener una información más valiosa y de manera más rápida y eficiente. En la nube, las empresas, pues, cada vez más empresas están migrando sus bases de datos a la nube, lo que permite una mayor flexibilidad y escalabilidad. Estas bases de datos nativas de la nube están diseñadas específicamente para entornos en la nube y ofrecen mejoras de rendimiento y de costos. El multimodelo, se pueden encontrar tipos de datos estructurados, no estructurados, semiestructurados y estos pues proporcionan una mayor flexibilidad y eficiencia. En la actualidad, para la gestión y el desarrollo de bases de datos podemos encontrar PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Adminier y Oracle. Eh, ¿Cómo se aplicarían las bases de datos en un ambiente real? Pues, por ejemplo, en hospitales y clínicas, con la información del paciente como diagnósticos, medicamentos, resultados de laboratorio, imágenes, tratamiento. Estos datos pues deben estar organizados para una buena atención. Por ejemplo, pacientes, el ID del paciente sería la clave principal, nombre, fecha de nacimiento, dirección, número de teléfono y otros datos. Diagnósticos, el ID del diagnóstico sería la clave principal.
Clave externa, condición médica y fecha. Eh, Medicamentos. El ID del medicamento sería una clave principal. Y del paciente, una clave externa, nombre de los medicamentos, dosis, instrucciones y administración. Por ejemplo, con los resultados de laboratorio igual, planes de tratamiento igual. Muchas gracias y una feliz noche.